El podcast se ha logrado meter de alguna forma entre la gente como una especie más de un contenido que te lo cuenta un amigo, más que una cosa distante entre la gente que lo escucha y el podcast. Cada vez le estamos dando más herramientas a los creadores como comments, o sea, encuestas, comentarios, para que la gente pueda entender un poco más de primera mano, no solamente la data de quién los escuche, en dónde y demás, sino también data de, bueno, qué piensa la gente que los está escuchando, qué quiere que se pase, o sea, que se hable sobre ciertas cosas, o cómo también incluyen o los hacen formar parte también de esta misma comunidad. Necesitamos de estos espacios tanto las plataformas como las marcas, como los creadores, para pensarnos, para hacer pausas también sobre lo que está pasando y sobre qué es lo que viene y cómo nos podemos actualizar y cómo también nos podemos potenciar. Una industria unida creo que la hace mucho más saludable y nos hace mejor a todos. Amigos de Reporte Índigo, seguimos aquí desde el Social Media Week 2025. Está cumpliendo 10 años en nuestro país. Y el tagline más importante, el concepto de este año es Social First, que se me hace dos palabras súper poderosas y más en este contexto, un ecosistema digital en donde convergemos medios de comunicación, pero marcas, generadores de contenido y sobre todo plataformas. Y es por eso que hoy me acompaña Ariana Spencer, Creator Partner Manager para México de Spotify. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy feliz de estar acá participando en la 10ª edición de Social Media Week. Oye, muy interesante, primero la plática que diste y dos, el tema de Social First. Se me hace muy poderoso este concepto que sin duda los que estamos aquí lo tenemos que capitalizar. Primero entender para poderlo capitalizar. Sí, y creo que sobre todo lo que es podcast, bueno, hace unos minutos hablábamos recién antes de entrar en la entrevista sobre lo que tiene que ver el formato podcast y creo que es inherente ya de por sí el concepto de social first. O sea, creo que el podcast se ha logrado meter de alguna forma entre la gente como una especie más de un contenido que te lo cuenta un amigo, más que una cosa distante entre la gente que lo escucha y el podcast. Vemos muchísimos casos y la mayoría de los que diría cuando piensan en hacer un podcast siempre les pido que piensen el por qué, el para qué lo van a hacer y cuando encuentran un propósito genuino creo que es ahí donde la audiencia realmente conecta, colabora, comparte y se siente identificada. Hace un rato hablábamos con las damitas Histeria que estuvieron en el panel y cómo ellas también para crear su contenido toman el feedback o las historias que la gente le deja a los fans, la comunidad, para poder hacer reír, pero también para reflexionar sobre cosas súper poderosas. Entonces creo que las plataformas como Spotify, en este caso, que se ha ido volviendo también mucho más social, si se quiere de alguna manera, porque antes era más unidireccional, donde subía la gente música, ahora a partir de esta evolución de estos últimos años, cada vez le estamos dando más herramientas a los creadores como comments, o sea, encuestas, comentarios, para que la gente pueda entender un poco más de primera mano, no solamente la data de quién los escuche, en dónde y demás, sino también data de, bueno, qué piensa la gente que los está escuchando, qué quiere que se pase, o sea, que se hable sobre ciertas cosas, o cómo también incluyen o los hacen formar parte también de esta misma comunidad. Y creo, por ejemplo, en el caso de comentarios, especialmente antes eran las preguntas y respuestas que las cambiamos y las evolucionamos a comentarios, donde ahora puede la gente, no solamente el creador contestar los comentarios, sino también que puede dejar emojis, hay distintas formas. Ha sido también a raíz de observar esta necesidad genuina de la gente que quiere conectar más con su creador y el creador que quiere tener también una comunicación más directa desde la plataforma, porque no todas las personas que escuchan contenidos, que escuchan podcast, necesariamente después lo siguen en redes. Claro. O viceversa. Exacto. Oye, dijiste algo bien importante que es escuchar a las audiencias o escuchar a tu audiencia. Creo que ahí es clave o es la médula para crecer en muchos sentidos. Crecimos en una televisión que era omnicanal, en donde lo que te decían no podías cuestionar, y si cuestionabas era en tu casa. Y acá es la ventaja de estar en plataformas o en redes en donde puedes leer lo que te están diciendo, lo que están pensando, te pueden proponer cosas, te pueden criticar, que se vale cuando viene desde el punto constructivo, pero en el mundo de los podcasts, ¿cómo tener relevancia? ¿Cómo hacerte visible cuando hay muchas opciones? A ver, hay gusto para todos, pero ¿cómo hacerte relevante? Para mí la clave acá en esto es 100% autenticidad, realmente hacer lo que a vos te guste y lo que te va a diferenciar. Porque no, o sea, pueden haber un montón de contenidos de comedia, pueden haber un montón de contenidos de terror, pero no hay nadie que lo vaya a hacer igual que tú, ¿sí?
Entonces, eso es como la primera regla. Entiendo que al principio puede ser difícil cómo pasás de estos primeros 100 suscriptores, estos 1000 suscriptores y 10.000 suscriptores, pero realmente creo que los contenidos que han logrado resaltar dentro de este mar de millones, de más de 6 millones de contenidos de podcast que hay dentro de la plataforma, han sido por su autenticidad. Ahora hace poco tuvimos la celebración de los Spotify Podcast Awards la semana pasada. Las Alucines son un podcast que ganaron Revelación y creo que ellas con ese humor auténtico, diferente, bastante fuera de lo común por ahí de lo que se acostumbra a ver acá o escuchar acá, han logrado justamente romper esta barrera y posicionarse como uno de los podcasts más escuchados. Entonces, mi recomendación siempre es puedes inspirarte de otras cosas, pero no trates de hacer lo que parece que funciona, sino lo que realmente a ti te interesa contar, porque es un contenido, es un proyecto que te va a llevar un montón de tiempo y que tiene un montón de oportunidades que después van a generar un montón de podcasts que justamente a partir de nacer como un proyecto chiquitito, después han ido evolucionando haciendo libros, películas, giras y demás. Entonces vuelvo a la autenticidad. Para mí es como creo que no hay otra recomendación más que esa, sobre todo. ¿Hay diferencia en el hábito de consumo de un podcast en video que uno de audio? ¿O cómo funciona este tema? Sí, o sea, hemos notado, sobre todo en este último tiempo, que la mayoría de los podcasts que tienen video, el engagement funciona, o sea, el engagement incrementa, o sea, la gente tiene ganas de ver a sus creadores de alguna manera cómo reaccionan, si hay algo loco. Nuestra plataforma surgió como una plataforma de audio y un poco a partir de este deseo de los creadores y también de la gente de poder mostrarse en video y también la gente de consumirlos en video, nos llevó también a poder desarrollar esta herramienta para que los creadores, los podcasts puedan tener video y el engagement, o sea, la gente que generalmente conecta con un contenido que tiene video vuelve mucho más a escuchar o a ver ese contenido que el usuario, o sea, el podcast que no lo tiene. En el tema de México como tal, como mercado, ¿cómo lo ves? ¿Está creciendo en cuestión audiencia y en cuestión generadores de podcast? Sí, sin lugar a dudas. De hecho, justo también en la plática hablábamos hace un rato de que hace unos años era que es un podcast y llegar y que las marcas entendieran también si había una oportunidad o no ahí de conectar con la audiencia. Y hoy en el reporte de hace muy poquito revelamos que hubieron 27 millones de personas que escucharon podcast en la plataforma y es, o sea, no sé cuánto, estamos hablando de, no sé si eran como 300 de Estadio Azteca, o sea, es un número enorme y que no solamente es un número, sino también la relevancia cultural que está teniendo. Si vemos ahí también, no sé, en elecciones, en contenidos de, no sé, ahora sin ir más lejos, en las Spotify Podcast Awards recibimos 8 millones de votos, o sea, los podcasts que estaban nominados. Entonces, digo, está muy metido en el día a día de las personas. Algo que nos parece como divertido y anecdótico es esto que la gente hoy sube, no sé, tiene un chat vía WhatsApp y de repente te manda súbelo a Spotify o te manda un podcast, ¿no? Porque nada, esto también los audios largos se han convertido también un poco como muy en la conversación de la gente. Y creo que mirando un poco hacia el futuro también vemos una industria que todavía tiene un enorme espacio para seguir creciendo. Es una industria nueva, diferente a otras que ya existen, entonces tenemos un montón de espacio y de responsabilidad también para hacer una linda industria que haya oportunidades para todos y nada, que pueda, digamos, el creador de alguna manera encontrar el espacio para poder desarrollarse, contar lo que desea contar. Que desea contar puede ser desde la comedia, como puede ser un psicólogo que de repente conecta con gente que necesita terapia y que pueda transmitir sus mensajes, o puede ser alguien que trabaja en finanzas que pueda hacer asesorías y después tener su empresa que lo vemos mucho en muchos casos. Entonces, eso por un lado, y también las marcas que puedan llegar de una manera diferente, con contenido genuino, que súper fideliza con una audiencia que elige realmente pasar tal vez 2 o 3 horas de su tiempo escuchando estas historias o esto que se narra en un podcast, que tal vez no pasa en otras plataformas que son mucho más efímeras y demás. ¿Cuál es la ventaja de estar presente en un evento como este que se hace cada año y que sin duda pues junta a todos los que participamos en este ecosistema digital? Sí, me parece súper importante que surjan y que existan estos espacios. Sin ir más lejos, Spotify Advertising ha sido sponsor de esta nueva edición, porque queremos valioso que necesitamos de estos espacios, tanto las plataformas como las marcas, como los creadores, para pensarnos, para hacer pausas también sobre lo que está pasando
y sobre qué es lo que viene y cómo nos podemos actualizar y cómo también nos podemos potenciar. Una industria unida creo que la hace mucho más saludable y nos hace mejor a todos, y estos espacios nos permiten justamente conversar entre todos para ver qué cosas pueden funcionar y qué cosas tal vez es mejor dejarlo ir. Exacto. Oye, Ariana, gracias por tu tiempo, gracias por compartir conmigo, con la audiencia de Reporte Índigo, tu punto de vista tan valioso desde una experta, pero también con esta visión muy clara de lo que podemos aportar los diferentes actores en este ecosistema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Espero que... Gracias. Gracias a la gente de Reporte Índigo. Seguimos aquí en Social Media Week.